Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, estimado Marco Fernández. Gracias por estar en este programa. ¿Qué tanto daño hace a la defensa nacional, a una institución importantísima en el país, el hecho de que se ventilen estos, digamos, excesos o estas operaciones con que si no sea por el periodismo independiente y la búsqueda exhaustiva de algo que pueda no estar en la norma o no ser correcto, no se hubieran conocido? Mira, a mí me parece muy grave lo que se ha venido dando a conocer en los últimos meses, porque ya son una serie de notas que apuntan a comportamientos pues alejados del cumplimiento de la ley. Por un lado, hemos visto a lo largo del sexenio cómo se han multiplicado las labores del ejército, ya no solo en términos de contribuir a la seguridad interna y profundizar la militarización del combate contra el crimen organizado, sino que ahora se ha vuelto, por un lado, el gran constructor del Estado mexicano. Se le encarga el Tren Maya, se le encarga el aeropuerto de Tulum, se le encarga el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Después se le pasa la administración también de las aduanas, se, se le brinda la oportunidad de una empresa, de crear una empresa para manejar las ganancias que vengan del aeropuerto de Tulum, de la parte del Tren Maya y demás. Y todo esto se está haciendo sin controles democráticos. Por un lado, por ejemplo, cuando construyeron el aeropuerto en la Ciudad de México, se empezó a documentar cómo el proveedor de los materiales necesarios para esta construcción venía pues de manera inexplicable de una tienda chica, de una tlapalería en la Ciudad de México, y cuando se le empezó a rascar tenían vínculos con personal militar. Luego hay una figura en la ley que se llaman los comisionados habilitados. Esta figura se autoriza en la ley de responsabilidad hacendaria de manera extraordinaria para cuando no hay servicios financieros en un lugar, poder hacer pagos en efectivos, y nunca se puede hacer para utilizar esta figura para la construcción de obra pública. Pues esta figura fue la predominante para hacer pagos de la construcción del nuevo aeropuerto. Difícilmente se puede pensar que en esa zona no hay servicios financieros, y después se hizo uso de la figura para pagar cuestiones que van contrarios a la ley. En toda esta situación, el presidente ha estado reiteradamente apoyando al ejército, tratando de ampliar el ámbito de excepciones para que no tengan que cumplir con las distintas leyes, por ejemplo, la ley de impacto ambiental y demás, por las obras que están realizando. Esa ley, ese decreto, para poder saltarse, digamos, las restricciones legales, lo impugnó el INAI, y la Corte está en su revisión. Al mismo tiempo, se ha estado aumentando la información que se reserva bajo el pretexto de seguridad nacional, es decir, mucha de la información que se trata de conocer sobre la operación de estas actividades que está haciendo el ejército no la está queriendo dar a conocer el gobierno. Sabemos mucho de lo que ha operado y del dispendio de los viajes, por ejemplo, del general secretario y su familia, por el hackeo que hubo a el Sí. servidor del ejército, y en donde se ha venido durante los meses, dados que son millones de documentos los que se tuvo acceso, se ha estado por diferentes grupos periodísticos analizando el contenido, y es así que reportes de la propia defensa es que dan cuenta De de la estos propia viajes. fíjate, de la propia defensa, ¿eh? O sea, no es que se lo inventaron, no es que es un dicho, sino que son comunicaciones oficiales hackeadas, y que se dieron a conocer a la opinión pública. Y en medio de todo esto,
Ahora viene, por un lado, una inconsistencia entre la declaración patrimonial del secretario general, que dice precisamente dentro de esa declaración tener como una de sus propiedades este departamento que le encuentran a través de la prensa, que él reporta tener un valor de 9 millones de pesos que supuestamente adquirió con un crédito de Banjército por 8 millones de pesos. Y ahora sabemos, uno, que el departamento en realidad cuesta 27 millones, que fue vendido por uno de los proveedores precisamente del ejército. Y esta propiedad, su valor, no es compatible con el historial salarial del general secretario. Y en toda esta situación, lamentablemente el presidente, lejos de llamar a cuentas como en cualquier gobierno Claro, democrático tendría que ocurrir, lo claro. protege, dobla la apuesta y trata de desviar la atención diciendo que estas investigaciones son del PRIAN, de los conservadores, la clásica perorata del presidente que apela a la teoría de la conspiración antes que hacer investigaciones que sí deberían de estar estableciéndose porque ya son demasiados signos de qué pasa cuando le das demasiado poder a una institución y debilitas cualquier control democrático sobre su funcionamiento, una tentación del abuso del poder. Sí, que va. Y esto finalmente lesiona la imagen de una institución que, bueno, es de las pocas que quedan de pie, ¿no? O sea, a partir de la desnaturalización de las labores del ejército, esto de utilizar el ejército para todo, ya nomás lo único que le falta es hacer roscas de reyes, ¿no? O o pan de muerto, o sea, esto de meter al ejército en todo eh, no le hace bien al ejército, ¿no? ¿Cuál es tu No le punto hace de bien en vista? primer lugar al Sí, país y en sí, segundo lugar al ejército. sí, O tienes sea, razón. uno observa en los gobiernos democráticos alrededor del mundo y no se le dan estas funciones excesivas sin controles al ejército. Y sí tenemos como sociedad que en verdad preocuparnos y ocuparnos, exigirle a nuestros gobiernos, en este caso al gobierno de López Obrador, porque está yendo demasiado lejos, porque una vez que termine el gobierno del presidente López Obrador, quiero ver qué presidente, presidenta va a tener la capacidad De de decirle regresarlos. nuevamente al ejército, a ver, perdón, permítame, todos estos negocios a los cuales ustedes se han acostumbrado, a estas ganancias extraordinarias sin control ni rendición de cuentas, se acabó. Tenemos que regresar a el papel primordial que es de protección y defensa precisamente ante una amenaza externa. Esto va a ser difícil y uno observa, por ejemplo, cómo este ente ha aumentado bajo el pretexto, por ejemplo, de sus labores de inteligencia, el espionaje, de no solo para tratar de allegarse información del crimen organizado, sino también de los críticos del gobierno. Y ahí están los documentos de distintas investigaciones del New York Times y demás. Y otra vez, cuando se mostraron con documentos que estas actividades estaban ocurriendo y que fueron consistentes con los reportes eh, de el servidor hackeado de la defensa, el presidente, en vez de preocuparse y ocuparse para tratar de empezar a meter control y orden sobre esta institución, la vuelve a salir a defender y decirle que todo esto es como un complot ahora de la DEA o de la CIA o de cualquier agencia de investigación de Estados Unidos. Sus palabras, no las mías, las palabras del señor presidente. Entonces, uno observa y pues si está desde el lado del ejército, pues está viendo que no lo van a querer controlar, al menos mientras esté el señor presidente. Pero esto sí puede dañar la reputación de una institución que hasta ahorita, de acuerdo, por ejemplo, a las encuestas que hace el INEGI y otras encuestas de opinión pública, es de las instituciones que mantiene más popularidad hasta ahorita.
Y oye, dentro de la rama del ejército no hay quien ponga sobre la mesa, a ver, ¿cómo está ese asunto de la casa, señor general? O sea, no hay un control de auditorías, o no hay un área, perdón por mi ignorancia, pero no hay un área que persiga la posibilidad de que haya malos manejos de los recursos del presupuesto del ejército. Habría tres instancias. El propio órgano interno de control del Ejército de la Defensa. Por el otro lado, la posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública también dijera, oigan, a ver, necesitamos revisar cómo se han estado Sí, ejecutando estos contratos, y la Auditoría Superior de la Federación, que tiene la facultad legal de poder revisar el ejercicio de los recursos públicos. Pero lamentablemente, lo que hemos escuchado hasta ahorita es silencio. No ha sí, habido de estas instancias, digamos, revisiones de auditoría detallada, que deriven en señalamientos de posibles faltas administrativas graves o incluso delitos. Hasta ahorita no se han hecho estas investigaciones e insisto, esto no son buenas noticias en primer lugar para el país, pero también para el propio ejército, porque hay todo un sector del ejército que por supuesto que defiende su institucionalidad, que claro. por supuesto que está apegado al código de ética y demás, y que me imagino que en estos momentos se siente incómodo ante pues cada vez la multiplicación de más evidencia pues de un mal comportamiento de su general. Bien. Marco, seguramente volveremos a vernos, te volveremos a tocar la puerta para que vengas aquí a este programa y nos expliques tu punto de vista sobre temas medulares. Por lo pronto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias como siempre por el espacio, que tengan muy buen día. Muchas gracias, Marco. Gracias. Que tengas buen día. Gracias. Hemos castigado mucho los saludos a los saludos, Vero.